Bienvenido a este vídeo tutorial donde vamos a simular la producción de metanol. Dentro de la industria petroquímica podemos considerar que el metanol es la tercera materia prima en importancia, detrás del amoníaco y del etileno. Alrededor del 70% de metanol se utiliza como materia prima en la síntesis de otros productos, tales como el formaldehído, el ácido acético, el metacrilato, etc. Además, un 15% se suele utilizar como disolvente o anticongelante. No obstante, hay un uso cada vez más creciente del metanol como combustible, que podríamos establecer en torno a otro 15%. Prácticamente la totalidad del metanol se obtiene actualmente del gas natural. Estamos hablando de que un 90% del metanol se obtiene de dicho gas. Dos son las etapas básicas del proceso de producción de metanol a partir del gas natural. En primer lugar, el reformado del gas natural que se hace con vapor de agua para obtener el gas de síntesis, que está constituido básicamente por monóxido de carbono e hidrógeno, y la síntesis del metanol. Previamente a este proceso habría que hacer un desulfurado del gas natural para eliminar el azufre que no se considera en este diagrama de flujo. El diagrama de flujo lo he dividido en 4 partes: el reformado del gas natural, que he comentado antes, la recuperación de calor y la preparación del gas de síntesis del metanol, y luego la purificación del metanol crudo hasta obtener una concentración, una pureza molar entre el 98 y el 99%. Aquí tenemos las reacciones que vamos a considerar en el reformado del gas natural y las reacciones que vamos a considerar en la síntesis del metanol. Hay una proporción geométrica entre los moles de hidrógeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono, que lo da esta relación, que se estima que debería ser en torno a un 2. Si es superior, estaríamos hablando de un gas de síntesis rico en hidrógeno, y si es inferior a 2, pues estaríamos hablando de un gas de síntesis deficitario de hidrógeno. Vamos a iniciar la simulación en el simulador de procesos AppemPlug, introduciendo los componentes, que en este caso son el agua, el metano, el etano, propano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno y metanol. Seguimos con el modelo termodinámico. Vamos a utilizar en este caso el modelo de Robinson, que es una ecuación de estado que va bien con los gases ideales y con los hidrocarburos. Pasamos al ambiente de simulación, donde vamos a empezar con la primera etapa de nuestro diagrama de flujo, el reformado del gas natural con vapor de agua. Aquí tenemos dos corrientes de entrada, una de gas natural, que tiene esta composición. Vamos a suponer que esta es una composición típica de un gas natural, donde se han tenido en cuenta solo los principales componentes: el metano, el etano y el propano, con estos caudales molares que se indican aquí. Vamos a suponer que esta corriente nos llega a 35 grados centígrados y 70 bares de presión. Y por otro lado está la corriente de alimentación del vapor de agua, que vamos a suponer que tiene un caudal de 3000 kmol/h y
entra a 575 grados centígrados y 48 bares de presión. Se mezclan ambas corrientes, se ajusta la presión con esta válvula a 21,1 bares y se lleva la mezcla al horno de reformado. Lo vamos a simular con un reactor estequiométrico R estoico. En este reactor la temperatura que se fija es de 790 grados centígrados y 20 atmósferas de presión. También utilizamos un cambiador de calor para elevar la temperatura del gas natural. Aunque aquí se muestra solamente uno, en la práctica se suele utilizar al menos 2 cambiadores de calor. Y con este cambiador de calor queremos llevar la temperatura del gas natural hasta aproximadamente unos 400 grados centígrados. En el reactor estequiométrico, como he dicho anteriormente, que vamos a utilizar para la simulación del horno de reformado, las reacciones químicas que vamos a tener en cuenta se muestran aquí. Donde se expresa la extensión molar de la reacción que equivale a la conversión de cada una de las reacciones a tener en cuenta. Donde además de las que se han puesto en la presentación, he añadido la de reformado del etano y del propano, como se puede ver. Veamos los flujos molares a la salida del reactor. Aquí tenemos la corriente de alimentación de vapor de agua, del gas natural, con los flujos que yo previamente he puesto, y aquí tenemos los flujos molares de los productos después del reformado, donde vemos el monóxido de carbono, dióxido de carbono y el hidrógeno. El gas de síntesis que sale del reformador a 790 grados centígrados y 20 bares de presión, se le somete a un enfriamiento para eliminar el exceso de agua y posteriormente a una etapa de compresión. Esto lo he simplificado yo mediante estas 3 unidades, pero realmente el enfriamiento se lleva a cabo en varias etapas y la compresión se lleva al menos en una etapa. Aquí hay un destilador flash, que en realidad en la práctica lo constituyen 3 destiladores flash, uno para cada cambiador de calor, donde se elimina el agua. Por la corriente 7 se va a eliminar prácticamente todo el agua. Estamos hablando del 99,9%. Teniendo después de esta etapa de enfriamiento y compresión una corriente de gas de síntesis que se muestra aquí. Vamos a poner la corriente de alimentación. La corriente que sale del reformador, la corriente 7 y la corriente 8. Bueno, aquí tenemos la temperatura y las presiones de estas corrientes y los flujos molares que se indican aquí.
Bueno, pues se puede observar que efectivamente por la corriente 7 va prácticamente todo el agua que salía del reformador y por tanto las concentraciones del monóxido de carbono y del hidrógeno pues aumentan en la corriente 8 que es la de síntesis. No obstante, decir que en nuestro caso la estequiometría, es decir, la proporción entre los moles de hidrógeno y de monóxido de carbono que se van a introducir en el reactor de síntesis del metanol supera al dato estequiométrico que he dado anteriormente de 2. Estaría en torno a 2,8. Luego vamos a trabajar con una mezcla de gas de síntesis que está bastante enriquecido en hidrógeno. La etapa de síntesis del metanol que se muestra aquí está constituida básicamente por un reactor de mezcla perfecta y un destilador flash para separar los reactivos que no han reaccionado y poder recircularlos. Esto es una práctica común en todas las industrias químicas y es imprescindible tener previsto un divisor para hacer una purga y que no se concentre en este circuito de recirculación los inertes o los reactivos que están en exceso. Las condiciones de trabajo del reactor de síntesis del metanol son las que se muestran aquí. Vamos a trabajar a 40 bares de presión y 280 grados centígrados. Las reacciones que van a tener lugar en el reactor las buscamos aquí. Son reacciones de equilibrio, tanto del monóxido de carbono con el hidrógeno como el dióxido de carbono con el hidrógeno. En estas reacciones de equilibrio se establece la constante de equilibrio en el formato que hay que introducirlas dentro del Aspenplo. Aquí tenemos la del monóxido de carbono con el hidrógeno y aquí la del dióxido de carbono con el hidrógeno. La corriente que sale del reactor se lleva a un destilador flash que va a trabajar en estas condiciones con objeto de separar los reactivos que no han reaccionado y poder recircularlos. Aquí tenemos un divisor donde se establece una fracción de recirculación del 5% que va a ir a la corriente de purga. Si le echamos un vistazo a la corriente de salida del reactor, bueno, vamos a poner aquí la corriente 11, también vamos a poner la corriente 13, la de corriente de recirculación y la corriente de purga. Le echamos un vistazo a los flujos molares, incluso a las fracciones molares. Podemos ver que por la corriente de 13, de destilación flash, tenemos una concentración de metanol ya de 85,5%.
7%, que no es suficiente y habrá que llevar a una etapa de purificación. La etapa de purificación se conoce también con el nombre de destilación del metanol crudo. En esta etapa, básicamente hay dos equipos: un destilador flash para eliminar los componentes más volátiles y luego una columna de destilación que aplica el método riguroso RAF-RAF para separar básicamente el producto, que es el metanol, del agua. Las especificaciones del destilador flash son las que se muestran en esta pantalla. Las especificaciones de la columna son las que se muestran en la pantalla siguiente. Vamos a ver, vamos a trabajar con una columna que va a tener 10 etapas de equilibrio, un condensador total, un flujo de destilado de 736,623 que hemos optado, como indicaré más adelante, mediante un diseño de especificaciones para obtener una pureza molar del 98% de metanol y una relación de reflujo de 1,2. La corriente de alimentación va a entrar por encima del plato 5. Las presiones que se establecen en la columna de destilación son las que se muestran aquí. Para obtener una pureza molar del 98% del metanol, como he indicado antes, se ha realizado un diseño de especificaciones con los siguientes datos. Se busca una pureza molar del 98% de metanol en la corriente de producto, y para conseguir esta pureza se ha utilizado como variable independiente o variable a modificar el flujo de destilado y se le ha indicado unos límites inferior y superior de 600 y 770 kilomoles hora. Bien, pues según una vez realizado el diseño de experimentos, indican que para obtener esa pureza molar necesitamos un caudal o flujo de destilado de 736,632, que es el que se ha puesto justamente en la columna de destilación. No obstante, podemos probar otros objetivos de pureza molar. Por ejemplo, vamos a probar con el 99%. Corremos la simulación y vemos que efectivamente se puede conseguir una pureza molar del 99% disminuyendo el flujo de destilado, pasándolo a 729,167. Vamos a fijar una pureza molar ahora de 99,5%. Perdón. Los datos, corremos la simulación y ya vemos que no es posible ese grado de pureza. Podemos ensayar otros valores.
por ejemplo, 0,99, 0,993. Si es posible. Entonces tendríamos este caudal para obtener esa pureza. Cambiaríamos el caudal de destilado para obtener la pureza indicada. Aquí está, del 99,3%. Aquí tenéis la bibliografía que se ha consultado para hacer este vídeo y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo.